Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas de martes a viernes, solo sobre los temas. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Y recordar que si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue. Y bueno, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Analia Marful, que es coach holístico. ¿Cómo estás, Analia? Muy bien, encantada de estar nuevamente por aquí. Yo lo sé, por eso os invito con más gusto. Lorena Cárcamo, que es terapeuta alternativa. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer. Y Eva Machoque es terapeuta y acompaña a encontrar la paz y el equilibrio. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Pues primero voy a poner más volumen porque os escucho muy bajito. Yo ya no sé si es por el constipado o por qué es. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy es una dinámica que tenemos tan arraigada que no podemos vivir sin seguir practicando este hábito, ¿no? Y estamos hablando de juzgar. Así que veremos por qué, para qué, por qué, de qué forma nos sirve o cómo nos perjudica. Eva, yo no voy a preguntar si el ser humano juzga mucho, porque es por demás que sí. La primera pregunta sería, ¿por qué juzgamos tanto? Bueno, yo creo que por definición, ¿no? Cuando juzgamos algo es porque tenemos, digamos, unas creencias, una manera de ver, una mirada hacia esa situación, esa persona, lo que nos está pasando, Ujú, muy fija, ¿no? Y esto ujú, viene de las creencias, ¿no? Para mí es fundamental que se pueda trabajar eso, ¿no? Sobre todo, ¿no? Acompañando a las personas, para mí esa es una de las bases. ujú, Y realmente, pues claro, no deja de ser una interpretación subjetiva, totalmente subjetiva, de las gafas con las que tú te estás mirando esa situación propia, ¿no? De lo que está pasando. Porque ujú, otra persona en tu lugar, con otras creencias, vería diferente. Y de hecho es más, ¿no? No sé si os ha pasado que cuando tú juzgas algo y estás muy enfadado por algo que ha pasado y se lo cuentas a otra persona y te lleva a la contraria, bueno, eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Es como que aún ahí tu ego se pone más potente porque encima dices, es que encima no me apoya, ¿no? O sea, aún juzgas al que tendría que darte la razón. Bueno, ujú. cositas del ego, ¿no? Yo creo y que todos hacemos principalmente por eso, por las Sí, creencias. es una de las tantas razones que vamos a ver, ¿no? Analía, ¿por qué piensas que juzgamos tanto? Yo sumaría a lo que nos está contando Eva, que hay un componente emocional muy grande. Nuestra sociedad, hay, como bien dijiste, un hábito en el juzgar y esto se aprende. Que también es importante que entre en juego nuestro pensamiento, nuestra capacidad de razonar, que ahí necesitamos mucha, ¿no? Para juzgar. Cuando se aparta la emoción, cuando conseguimos salir de ese mundo emocional que nos arrastra, cuando entramos Ujú, en la mente pequeña, digamos, ahí es cuando hay mucho componente social de aprendizaje, depende mucho de la cultura y, y también de aquello que nos pide, ¿no? Como la cultura nos dice hacia dónde ir, cómo hacerlo, cuál es el éxito, cómo ser reconocido, todo eso te está condicionando en tu forma de proceder y ahí entra el juicio, ¿no? ujú. Y yo creo que ahí podríamos también hablar de qué tipo de juicio, ¿no? Igual luego entraremos ahí, si es un juicio que estoy haciendo hacia mí o estoy haciendo hacia afuera, que ahí también Ujú. hay mucho de dónde sacar, ¿no? Sí, aunque veremos también que sea hacia afuera o sea hacia adentro, si es juicio, igual no es lo más inteligente, pero lo vamos a ver también. Lorena, ¿tú qué piensas? ¿Por qué tenemos ese hábito tan arraigado de estar juzgando todo el tiempo a todas las personas? Bueno, de acuerdo con lo que dice Eva y Analía, y Ujú, agregar que reaccionamos muy rápido. El juicio viene a una velocidad increíble que ujú, si no estamos trabajando como en ser consciente no lo podemos parar. ujú, Y como dicen las chicas, viene del el condicionamiento de experiencias pasadas que tenemos, que nos impide
mirar con otros lentes y darnos la oportunidad de percibir de una manera distinta las cosas, Ujú, porque nos quedamos en ese papel que toma el ego, porque el ego toma el control de la situación y nos impide ser más curiosos o como darnos la oportunidad de decir, ¿por qué esta persona está pensando así? ¿De dónde vendrá? No, sino que la ujú, velocidad de reacción de nuestro juicio es tan rápida que no alcanzamos a detenerla. ujú, Entonces, por eso no nos damos o no nos estamos dando cuenta que estamos juzgando hasta que ya lo hacemos. Y hay personas ujú, que ni siquiera se dan cuenta que están juzgando. ujú. Pues fíjate que tienes mucha razón en lo que estás comentando, pero ni siquiera ese es el problema, porque eso pasa como con los pensamientos, ¿no? Ujú. Cuando tenemos pensamientos que llegan de forma automática, así por montones, Claro. y no los puedes evitar porque no los podemos evitar, no se trata de evitar los pensamientos. Se trata de no ponerles foco, de no ponerles energía, o sea, de no anclarte a esos Ujú. pensamientos. Con los juicios automáticos, como lo que tú comentas que nos Mm. pasa a todos, ¿no? Cuando te das cuenta ya estás juzgando, ¿no? Sin ni siquiera querer hacerlo, se trata de no anclarte a ellos. Lo que pasa es que nosotros Claro. nos rebozamos en ese tipo de críticas y les damos mucho poder, ¿no? Estamos de acuerdísimos con ellas. Entonces, ese es el principal problema. Yo creo que básicamente los juicios vienen del desconocimiento de cómo funciona la experiencia humana. O sea, total, estamos aislados de entender de que cada cosa que pasa es perfecta y que cada persona que elige lo elige porque es proceso de su vida. O sea, si no entendemos esto y entendemos que es perfecto, que lo que está haciendo lo está haciendo porque lo tiene que hacer, porque por ahí tiene que pasar, ahí es donde entra si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Que por otro lado muchas veces nadie le importa, ¿no? Pero bueno, nosotros pensamos que así, porque es nuestro juicio. Entonces vamos a ver que también tiene que ver con eso. Ahora, yo me pregunto, Eva, ¿qué nos hace pensar que tenemos la sabiduría o la potestad espiritual para juzgar el camino o las decisiones o las elecciones que otra persona toma? Es que a mí me encanta, ¿no? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde sale mi potestad? Bueno, yo creo que del ego, ¿no? Es el que hay el pensante que, bueno, se cree muchas veces superior, ¿no? A los demás, porque cuando hay un juicio muchas veces es eso, ¿no? Juzgamos desde pensar que tú no harías eso o desde pensar que en esa situación tú lo habrías hecho diferente, ¿no? Porque es... Y aunque, pues no, ahora lo que decías tú, pienso, wow, ¿no? Es que es eso, ¿no? De decir, de alguna manera, cuando entiendes que esa persona está reaccionando de esa manera o esa situación, ¿no? Se ha dado de esa manera, porque detrás, ¿no? Como hablaba antes, hay unas creencias, hay unos patrones, viene pues de toda una historia familiar heredada o las situaciones que ha vivido esa persona, ¿no? Como decía Analia, también la sociedad, bueno, ¿no? Un poquito. Y hago un paréntesis aquí, porque de hecho mucha gente le encanta el chisme, ¿no? O sea, los programas estos de chisme donde se a uno al otro, ¿no? Entrando en esto de la sociedad, siempre son programas que son súper vistos, ¿no? O sea, que la gente eso es como que le mueve en general, ¿eh? Eh, pues ahora, bueno, ahora me he ido un poquito para la rama, pero bueno, que me ha venido la idea y le digo, lo comparto. Ajá. Pero me refiero de que realmente cuando tú piensas, ¿no? Y tú te puedes poner en los zapatos de la otra persona Mm, desde otro tipo de conciencia y entender, mm, tú en su lugar hubieras hecho lo mismo, porque vendrías de esas mismas estructuras, es que claro, cuando haces este paso, ahí se te cae mucho de esta parte de juzgar, ¿no? ujú. Aún así, lo continuamos haciendo, porque hay estos programas que se disparan, ¿no? Cuando algo no encaja, es que yo creo que, y hay gente más flexible, ¿no? Y gente como más rígida en estos aspectos, pero es que, jolín, mira que aún sé que me queda mucho por trabajar, ¿no? Y he hecho muchas cosas, pero dices, ostras, es que me continúa pasando, es que eso me molesta, ¿no? Ahí hay algo que está hablando de mí, ¿no? Ujú. Cuando también hablaba antes Analía, o sea, ¿por qué me está molestando esto, esta situación, ¿no? Y mira que ya la he visto, pero pum, ¿no? Y se me dispara, Sí. vuelvo a criticar eso. ¿Por qué me está molestando y por qué le estoy dando más foco del que quiero o del que necesito darle a esa situación, ¿no? Porque si veo a una persona pasar que eructa, ¿vale? Y yo en el momento viene el juicio de es un cerdo, ¿vale? Ya vino el juicio, automático, ¿vale? Pero ya está, o sea, ya lo reconozco, ya lo juzgué, ya adiós, a otra cosa, ya no le doy más. Pero si me quedo pensando en eso, en por qué, en cómo es posible, me le quedo viendo feo, o sea,
ahí estoy, ya en la dinámica de juicio total, ¿no? Que es lo que queremos también evitar un poco, porque al final es una pérdida de energía, ¿no? Pero bueno, Analia, ¿tú qué piensas? ¿Por qué? ¿De dónde pensamos que tenemos la capacidad? Porque a veces, muchas veces terminamos juzgando lo mismo que nosotros hacemos, que además es que es Mm. el colmo de la ironía, ¿no? O sea, yo critico al chismoso cuando yo estoy chismeando del chismoso. Mira, has mencionado algo que me parece que hay una palabra que para mí define muchas cosas que nos suceden, que es ignorancia, ¿no? Es una palabra que no nos gusta mucho, eh, y que yo he tenido que hacer una labor para integrarla Ujú, desde, desde la humildad, ¿no? Desde el reconocimiento de que sí, sí, soy ignorante en muchos aspectos, ¿no? ujú, Pero volviendo a lo que me estás diciendo de por qué y qué es lo que hace que yo entre en ese bucle o que me quede enganchada, ¿no? Ahí, yo creo que también hay un componente de supervivencia. Desde la PNL trabajamos mucho también cuando se trata un tema puntual, cuando el emocional está muy implicado, es decir, ¡buah! Es un cerdo, este ejemplo, ¿no? Continuando el ejemplo de, es un cerdo y me quedo anclada ahí. Esto sucede porque yo estoy involucrada, o sea, estoy metida en la escena, estoy dentro de lo que está sucediendo, yo me he implicado y por eso también es más difícil desconectarme de la emocionalidad, porque yo ujú, estoy viviendo eso como si eso me estuviera pasando realmente a mí, ¿no? Quizás pasó a unos metros y mirando para otro lado, yo solo lo recibí el sonido y de espaldas y sin embargo yo me siento agredida o afectada, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta, la necesidad de entrenarnos en disociarnos de eso que está pasando para poder entonces poner en marcha un recurso que es buenísimo, que es el del observador. ujú, Si yo empiezo, está pasando, ahí me puedo ver desde qué lugar me está sucediendo, qué es lo que me impacta y actuar en consecuencia desde una distancia, ¿no? No estar ujú. tan involucrada. Claro. Y ahí hay otro componente que viene, que yo creo que es un poco el aspecto más automático que está implicado en el juicio, que es el de supervivencia, ¿no? Como que, Ujú. en definitiva, me he sentido de alguna manera, en algún lugar, en algún aspecto de mi persona agredida, ¿no? O tocada de una manera que no es Que, el adecuado. que últimamente, en los últimos tiempos, parece que todo nos agrede, todo nos molesta y todo tiene que ver con nosotros, ¿no? Cuando no tiene absolutamente nada que ver, pero es totalmente cierto. Lorena, ¿tú qué piensas? ¿Qué nos da la potestad? O sea, ¿qué nos hace más sabios, mejores, como para estar juzgando a la gente que nos rodea? Em, yo creo que no es que algo nos haga más sabios, sino que cuando nosotros juzgamos, también nos juzgamos a nosotros mismos. Ujú, Em, de cierta manera nosotros nos vemos reflejados en la otra persona, no nos damos cuenta de eso, ujú, y lo que estamos juzgando es algo que nos molesta de nosotros, pero que no sabemos que a nosotros nos molesta. ujú, Y desde esa base es que vamos criticándonos automáticamente a nosotros y eso habla también de la desvalorización que tenemos hacia nosotros, ujú, de que no nos queremos, de que no tenemos confianza en nosotros, que no tenemos seguridad, porque la estamos reflejando en un juzgar hacia quien sea o hacia alguna situación. ujú, Y como ya son programas establecidos que tenemos, nos cuesta mucho salir de ahí. ujú, Hay un ejemplo que da un escritor y conferencista que es Sergi Torres, que es español, y él habla de que si cada uno imaginara un plátano y pudiera imprimirlo, nos daríamos cuenta que cada una de las personas que lo imaginó imprime un plátano diferente. Imprime un plátano amarillo, otro maduro, otro verde, uno grande, pequeño. Por lo tanto, el prisma que estamos usando cada uno necesariamente depende de nosotros y de cómo lo proyectamos. Por lo ujú, tanto, nadie tiene la verdad absoluta de lo que estamos juzgando, pero nos ujú, gusta creer que sí porque de esa manera tenemos el control de las cosas y ujú. nos mantenemos en esa postura y por eso, como dice Eva, cuando alguien además yo le cuento y se pone de parte de la otra persona, nos sigue molestando, porque queremos tener siempre el control y queremos y creemos tener siempre la verdad de las cosas. Pero fíjate, Lorena, que aún así hay diferencia, porque es cierto que cada uno tiene su punto de vista. Es como el famoso 9 Claro, y el 6, ¿no? Si yo lo veo de este lado es 9, si lo veo de este lado claro, es 6. Vale, pero eso sigue siendo una observación.
no es una crítica. O sea, mi punto de vista es que es un 6. Ahí no hay Claro, juzgar, es una es respetar, observación. El es respetar problema, al otro. claro, el problema es cuando yo ya meto mi punto de vista sobre la valoración de si ese 6 es Claro, gordo, delgado, huele bien, huele mal, me gusta, no me gusta. Ahí ya estamos entrando a juzgar. Porque si yo, por ejemplo, digo, pues mira, hay una persona obesa, yo no estoy juzgando a una persona, estoy diciendo que hay una persona obesa, como si digo que hay una persona alta, baja. El claro. problema es cuando ya, Eva, nos metemos con esa persona obesa. ¿Cómo es posible que sea obesa? Baja de peso, sí, sabes mucho, pero al final mírate, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque, bueno, de hecho podría ser algo neutro, ¿no? Como ahora tú comentabas, podría ser, pues eso, pues un adjetivo calificativo de una apreciación, ¿no? Pues yo qué sé, esto es amarillo o esto es verde o esto es rojo. Ujú. Pero claro, luego ahí entramos de porque o sea, porque no se cuida, ¿no? Esa persona, o dónde va a vestir así con ese cuerpo, ¿no? Porque al final, claro, en el otro también hay un gran espejo, ¿no? Porque es lo que decía, hay la frase esa que me encanta, que es, ¿no? Cuando alguien te critica, ¿no? Dice más de la otra persona que de ti. Mm. Con lo cual, yo creo que al final, cuando, a ver, cuando algo nos, o sea, pueden haber, yo siempre digo, hay críticas, o sea, o juicios, ¿no? Es lo que tú decías, pues mira, esta persona, yo qué sé, ha hecho esto y tú continúas tan cual, pero cuando algo te llama la atención, no puedes dejar de pensar en eso que ha pasado, ¿no? Te quedas ahí como enganchado en esa situación, pues realmente eso yo lo veo como algo que te está mostrando, ¿no? Algo de ti al final, Ujú, ¿no? ujú, Que te está diciendo, indicando a través del otro que eso al final hay algo en eso que a ti te mueve. Y ujú, también me gustaría añadir que al final, bueno, hay juicios, ¿no? Como digamos en negativo para que nos entendamos, pero también juzgamos en positivo, que esto muchas veces no lo contemplamos. Que crees, oh, es que esa persona es fantástica, es maravillosa, lo hace súper bien. Eso también es un juicio. ujú. Lo que pasa que como es como que nos cae bien, nos gusta cómo es esa persona, no lo vemos como un juicio. Pero al Ujú, final no es solo la parte negativa, sino también esta parte donde ujú. estamos ensalzando, idealizando, poniendo a esa persona, ¿no? En un lugar que quizás no es el que le Sí, corresponde. Y eso luego nos puede pasar factura también. definitivamente los juicios son juicios, sean hacia el lado positivo o negativo. Me recuerda el tema de las adicciones, ¿no? Decimos, es que la adicción al deporte es sana. No, la adicción no es sana a lo que sea que tengas adicción. Otra cosa es que te traiga un beneficio por ese tipo de adicción, que son cosas diferentes. Pero pasa igual con los juicios. Analía, ¿tú qué piensas de esto? Muy interesante este punto que traemos porque claro, siempre hablamos del juicio desde el chisme o desde la parte denigrante o cuando vas menospreciando, ¿no? Ujú, Pero también está, para un lado, para el otro, al final esa descompensación. Yo creo que también hay un componente de autoafirmación. ujú, Cuando hacemos comparaciones, la vara de medir siempre está en nosotros, ¿no? Cuando la referencia siempre al final, sea consciente o inconsciente, va a estar en nosotros, en mí, ¿no? Entonces, bueno, hay un elemento neurológico o biológico que también se activa cuando estamos frente a otras personas que tienen que ver con las famosas neuronas espejo, que ahí es cuando necesitamos ese entrenamiento para desvincularnos o hacer esa distancia, ¿no? Porque cuando vemos algo que está pasando ahí y lo estoy juzgando, esto también es porque quiero marcar una distancia entre aquello es de allá, no es mío, ¿no? O bueno, en el lado positivo también es como una aspiración. Cuando yo estoy admirando algo mucho de otra persona es porque realmente lo estoy queriendo, ¿no? Al fin y al cabo también me estoy comparando, ¿no? ujú. Y entonces ahí entraría un componente también más profundo, ¿no? Que entonces sería cuando estás criticando tanto, cuando hay tanto empeño y tanta energía invertida, porque al final ahí se nos va mucha energía, ¿qué es lo que estás evitando? ¿Mm?
qué es lo que realmente te está tocando, qué fibra íntima, qué neuronas está activando de tu propia autovaloración o de tu autoimagen, que entonces ahí estás reaccionando o ensalzando, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre los extremos van a dejarnos fuera de la realidad al final, ¿no? Sí. Yo creo que como forma de distracción es muy interesante, ¿no? Pasarnos la vida juzgando para perder el tiempo también. Porque, ¿qué otra causa, Lorena? O sea, ¿qué otra función tiene juzgar más allá de estar perdiendo el tiempo, la energía, haciendo cosas que no van a cambiar absolutamente nada, ¿no? Porque tú puedes juzgar lo que quieras, pero ahí está la situación. ¿Nos ayuda en algo estar juzgando todo el tiempo, Lorena? No nos ayuda en nada, al contrario, es el ego que nos impide estar en el presente finalmente. Es el ego el que siempre nos va a mantener con este velo, ya sea juzgando o haciendo otras cosas, que nos impiden estar en el presente, que nos impiden percibir, sentir y conectar a lo mejor con esa mirada distinta de la persona que está hablando. Y lo que significa también que nos impide sentir quiénes somos nosotros, que somos un ser humano que está lleno de amor y que viene a entregar amor al mundo y que el ego no nos deja porque nos nubla con todos estos juicios que hemos ido aprendiendo, que vienen de nuestra familia también y que hemos ido aprendiendo a través de la sociedad, porque la sociedad nos enseña que hay éxitos y felicidad si tú actúas o eres o tienes talentos o eres de cierta manera. Por lo Ujú, tanto, el que mira a esa persona que entre comillas es exitosa, la juzga también, como dicen las chicas, eh, aunque creamos que es algo positivo, la juzgamos porque es exitoso. Pero ¿quién define que es exitoso y quién define que ha fracasado? Si yo ujú. soy feliz, no sé, arreglando bicicleta, versus una persona que es exitosa y que tiene mucho dinero, pero por dentro está destruido. Entonces, ¿qué parámetros son los que usamos? Y esos parámetros son los que nosotros tenemos que empezar a conectar con la esencia que somos cada uno y que somos amor. Es como demos la mirada de amor a cada una de las situaciones, que no es tan simple porque hay un trabajo de por medio, pero en la medida en que nosotros queramos salir de esas situaciones, de juzgar todo el tiempo, vamos a poder ir haciéndolo paso a paso. Claro. Es que aquí el único parámetro es entender que no tienes ni idea, pero es que Nada, ni idea de por qué la otra persona está haciendo lo que está nada, haciendo. Es que ni te acercas, ni se te ocurre. Pero es que aunque la tuvieras, tampoco tendrías la potestad para meterte en su decisión, ¿no? Entonces, es una total falta de conocimiento de cómo es la experiencia humana. O sea, si yo veo una persona que está yendo hacia el fuego, pues yo puedo decir, este idiota. Está yendo hacia el fuego, ¿cómo es posible? No es absurdo. Y ya puedo empezar con todo mi rollo verborea mental, ¿no? Juzgando esa actividad. Pues resulta que es el bombero, ¿no? Pero yo no sabía que era el bombero. Entonces, claro, desde ese desconocimiento, que es desde donde juzgamos todo el tiempo, tenemos solamente que entender que no entendemos, que no sabemos por qué están haciendo lo que están haciendo. Y tampoco tenemos que entenderlo, es respetarlo. Esta persona está tomando esta decisión, pues está bien, es su camino, es su proceso. ¿Yo por qué me voy a meter? Además, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la función de meterme, no? Entonces, ¿vamos a dar alguna herramienta, Eva? Sí, Analia, Sí, perdón. simplemente a esto que estás diciendo que viene muy al hilo, trae un poquito lo de la ignorancia que decía, ¿no? Que duele asumirla, pero que es un ejercicio, de verdad que lo recomiendo, asumir nuestra propia ignorancia, ponerla en evidencia. Y por otro lado, la intolerancia. Al Ujú. hilo de lo que estás diciendo también me viene esto de trabajar un poquito, ser más tolerantes, ¿no? Sobre todo por esto, porque no conocemos. Claro, si es que al final es comprender, es como perdonar. Si es que cuando entiendes esto, ni siquiera tienes que perdonar. Porque no se genera una necesidad de perdón porque entiendes cuándo es el proceso. Entiendes que la persona está haciendo lo mejor que puede y que vas a perdonar. Con esto es lo mismo, ¿no? O sea, es mantente al margen. O sea, es su vida, su proceso, su actividad. Da igual si te parece bien o no, esa es cosa tuya. O sea, que hagan lo que tenga que hacer, ¿no? Y desde ahí, como que va desapareciendo esa necesidad, ¿no? De estar juzgando. Va habiendo más empatía y vas entendiendo, bueno, que igual te da curiosidad, ¿no? ¿Por qué hace lo que hace? Igual le preguntas, que es diferente. Pero de ahí a que tú tengas que entrar a estar
Se me hace muy complicado. Eva, vamos a dar alguna herramienta para la gente que quiera, que le interese dejar de juzgar, porque hay gente que le encanta, así que no nos vamos a meter con esa. No, aceptación, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que la aceptación es un gran recurso, ¿vale? Y normalmente viene cuando hacemos esto, ¿no? De decir, bueno, si esta persona está actuando de esta manera, ¿por qué no lo puede hacer de otra manera? No lo sabe hacer mejor. Y a mí siempre me ha ayudado mucho la parte esta, ¿no? De desde la humildad, ¿no? Que decía Analía, desde reconocer que yo no tengo toda la información, ¿no? Y saber que yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, por muy duro que parezca, ¿no? Esta frase en determinadas situaciones, pero ponerte en los zapatos de la otra persona desde un lugar de comprensión y aceptación, este es un primer gran paso. Y luego, a mí también siempre me ha servido mucho el hecho de plantearme, bueno, esta situación, ¿no? ¿Qué me está diciendo de mí, ¿no? ¿Cuál es la bendición detrás de este aprendizaje que me está trayendo la vida? Porque al final, como hemos ido diciendo, siempre ese juicio habla de mí, ¿no? De cómo yo me estoy comportando, ¿no? Muchas veces es, ay, es que ese nunca va a ver a su padre, ¿no? Por ejemplo, típico. ¿Y tú qué sabes, ¿no? Lo que decíamos ahora, y luego de decir, bueno, es que quizás tú te estás obligando a ir a ver a tu padre y no te gusta y juzgas porque el otro no lo hace, cuando te está mostrando que quizás desde un lugar, ¿no? De coherencia, bueno, que esto luego se tiene que trabajar, ¿no? Muchas veces, pero decir, vale, pues es que me está mostrando quizás que yo también me tengo que dar el permiso para hacer lo que está haciendo el otro, en Ujú. lugar de juzgarlo, ¿no? Ok. Y estas dos miradas de aceptación y de ver qué aprendizaje, qué bendición hay detrás de esa situación en mi vida, ¿no? En mi día a día son dos cosas que me han ayudado muchísimo. Pues ahí tenemos alguna herramienta, ¿no? Mira, a mí en algún taller, gente que me conoce me dice, oye, Santi, pero yo te he oído juzgar a gente. Y me encanta porque es cierto. Digo, pues es verdad, digo, y de hecho hay muchas veces que pongo a caldo a muchas personas. Pero a ver, vamos a entendernos. Yo puedo en una conversación hablar tonterías, reírme, burlar, pero una cosa es que lo hagas sabiendo que no es verdad, que no es realidad, que estás bromeando, que estás... Y otra cosa es que realmente lo estés sintiendo. O sea, son cosas diferentes, ¿no? Analía, tú, danos alguna herramienta que se te antoje para que pueda servir. Bueno, si les está gustando este tema, yo recomiendo que vayamos para atrás porque ya he dado algunas Ajá. pinceladas. Os he hablado de desconectarse para poder, lo que tú acabas de decir, no, no es verdad o no estoy tan implicado, ¿no? La emoción está quedando a un lado. Para eso tienes que autoobservar y darte cuenta que estás juzgando. Ujú. Y agrego una más. Cuando tú te des cuenta de que estás juzgando, es decir, que estás dando un juicio, que estás haciendo una sentencia, ¿no? O sea, como el martillo del juez, esa misma frase, no te digo que la cambies, te digo, conviértela en una pregunta y lo cambia todo. Porque ahí abres posibilidades. Es decir, cuando un juicio, uno de los problemas que trae los juicios es que es sentencia y firme, es decir, no cabe apelación posible. O si hay que apelar, pues entonces hay que entrar en la discusión, que eso ya no nos gusta mucho, ¿no? O no es muy recomendable. Ujú. Sin embargo, si eso mismo lo transformas, le pones un signo de interrogación, cambias la entonación y lo expresas nuevamente, te das la oportunidad, date una segunda oportunidad, has juzgado, no pasa nada. Repite esa misma frase o ese mismo pensamiento, pero ahora en tono de pregunta. Ahí todo cambia, ahí se abren puertas. Ok, pues también suena bastante interesante, ¿no? Complejo, pero como hemos visto aquí, hay muchas cosas complejas, pero por supuesto que se puede hacer. Todo es Para cuestión de... eso estamos los profesionales. Exactamente. Ahí está, ahí está. Lorena, ¿alguna herramienta para compartir con la gente que sí quiera dejar de de juzgar? juzgar. Ujú, Yo creo que lo primero es aprender a escuchar. ujú, Aprender a escuchar en silencio lo que la persona o lo que estamos recibiendo en ese momento y desde la escucha, y si tenemos la posibilidad, preguntar. Preguntar, como tú decías antes, el bombero que va al incendio, ¿por qué él va al incendio? Porque es bombero, pero si hubiésemos preguntado, sabríamos que es bombero. Entonces, el 99% de los juicios no tiene relación con lo que yo estoy pensando. Si nosotros nos damos el tiempo de preguntar,
nos vamos a dar cuenta que en realidad es otra la situación. Ujú, Entonces, yo invitaría, porque cuando hablamos de hacer una autoevaluación, de preguntarnos para qué o por qué estoy viendo esta situación, qué tiene que ver conmigo, vamos como en un paso ya más adelantado de cuando ya somos más conscientes de algunas cosas o podemos darnos cuenta. Pero si estamos en esta vida tan loca de esta rutina que no para y que vamos en piloto automático, yo creo que hay que partir por aprender a escuchar al otro, sin ujú. decir nada, solo escuchar y a lo mejor desde la escucha poder preguntar antes de emitir el juicio. Yo creo que podríamos Sobre, partir por ahí. claro, sobre todo para entender si es que queremos comprender Sí, la claro, situación. Que no claro. es aceptar o no aceptar, simplemente No, comprender. escuchar. Claro. Yo se los comento, digo, pues es bastante sencillo. Si reconoces que es su camino, que es lo que tiene que hacer, ya está, se acabó el juicio. No importa si es una persona que se dedica a robar, a matar, a ayudar a gente, que eructa, que se tira gases, no, da igual la actividad que haga. Si reconoces que es su camino, que es lo que tiene que hacer, que además, por otro lado, es complicado que deje de hacerlo, porque por eso es su camino, ya está. No hay más. O sea, lo malo es cuando pensamos que tienen opciones, ¿no? O sea, ¿por qué hizo esto si podía haber hecho lo otro? ¿Por qué hizo esto si yo hubiera hecho lo otro? Porque no estamos hablando de cosas iguales. Es su camino, es lo que tiene que hacer. ¿En qué te vas a meter tú? Si reconoces eso, llevas una gran parte de el no juzgar adelantada. Pero bueno, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa qué hacemos y dónde contactarnos. Eva, ¿empezamos contigo? Venga. Bueno, pues como antes me has presentado, pues acompaño a las personas a transformar su vida, a mejorarla, ¿no? Encontrar su mejor versión a través de, pues bueno, ¿no? Coger esos miedos, esas cosas que no sabemos gestionar muy bien y transformarlo en fortalezas. Y esto pues lo hago a través de diferentes técnicas, hago sesiones uno a uno y también luego tengo un programa que se llama De la raíz al alma, donde vamos a buscar la raíz del origen a través de la mirada de lo que es todo el tema transgeneracional, a través de la bioneuroemoción, a través de las constelaciones fluviales. Y luego, ¿no? Hago también un acompañamiento para conectar muchísimo más con el alma, con los dones, con las virtudes, a través del diseño humano, ¿no? Y pues bueno, recomiendo que quien quiera saber más sobre todo esto, quiera averiguar, me puede contactar en mi página, bueno, en el Instagram que se llama De la raíz al alma. Ahí hay un enlace donde me pueden enviar directamente mensajes por WhatsApp y también tienen información y me pueden preguntar con total franqueza y tranquilidad. Estoy abierta a poder ayudar a muchísima gente bueno, que sienta que soy yo la profesional que les puedo guiar a encontrarse a ellos mismos y mejorar sus vidas. Estás apagado el micro. Sí, he hecho lo que yo siempre recomiendo no hacer. Que dejar el micro apagado, por lo así. Que mucha falta hace lo que haces porque cuánta paz y cuánto equilibrio nos hace falta encontrar. Y más en estas épocas de transición que se vienen muy duras, y vamos a tener que estar muy preparados. Así que, Eva, invitamos a la gente que le guste lo que haces, que lo necesite, que te contacte, ¿vale? Perfecto. Analía, cuéntanos, ahora es tu turno. Bueno, yo hago coaching holístico. Esto significa que hubo un momento en el que comprendí que todos los procesos llegaban a un tope y no avanzaban, ¿no? Y esto era porque tocábamos temas que salían de la caja, ¿no? El ser humano es un ser que vive multidimensionalmente, es decir, tiene muchos aspectos y todos ellos tienen que estar en coherencia y alineados para generar el cambio verdadero. Si no, ahí es cuando reincidimos, ¿no? Entonces, a través del acompañamiento uno a uno, pues hago ese proceso de ir viendo en qué momento, en qué lugar, en qué aspecto de tu multidimensionalidad estás atascado. Ujú. Es un tema emocional, es un tema mental, has desconectado del espíritu. Bueno, buscamos dónde está eso y trabajamos para solventarlo y poner de nuevo esa coherencia, ¿no? Eso es trabajo uno a uno y luego ya en grupo, por ejemplo, ahora que empieza de nuevo
la rueda astrológica en Aries, hacemos un trabajo de conectar con el tiempo y aprender cómo son esas leyes del tiempo y ir haciendo un trabajo de transformación personal de forma suave, pausada, relajada, divertida y en grupo. Y esto es a través de un acompañamiento de un encuentro al mes, donde vamos siguiendo los ritmos de la naturaleza y viendo cómo esa naturaleza nos está atravesando. Y luego, si estás en Valladolid, que es donde estoy ahora mismo viviendo, hay algunas actividades que ofrezco en centros cívicos muy accesibles, que bueno, trabajan la meditación y el autoconocimiento para llevar herramientas muy prácticas, muy sencillas, de semana en semana, que vamos ensayando y vamos practicando, y lo hacemos también en grupo y también, bueno, pues apoyándonos y sosteniéndonos en el camino. Y Pues para encontrarme con mi nombre y apellido en Instagram o en Facebook, ahí me podéis escribir por mensajería privada y ahí estoy respondiendo. Pues suena fantástico, suena maravilloso, la verdad. E invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? Lorena, vamos contigo. Bueno, yo trabajo con dos terapias principalmente, una que se llama Sama y que trabaja con la parte emocional de la persona. Vamos directo a los síntomas, vemos más temas como desde esa mirada, desde la salud. Vamos directo a los síntomas que tiene la persona, que puede ser un síntoma físico o puede ser, no sé, el jefe, la suegra, mi hijo, todo lo que te esté desequilibrando en ese momento. Y vamos a la raíz, porque Sama es una terapia que integra muchas otras terapias, entre ellas acupuntura, flores de Bach, y vamos revisando de dónde viene esta sintomatología. Y de cierta manera vamos trabajando en ella para que deje de molestarte o deje de producirte síntomas y te permita al día de hoy tener una mirada diferente, porque hay información que vamos a ir sacando como esta carga negativa para que puedas plantearte con una mirada diferente ante una misma situación probablemente. Ujú, Y la idea es ir acompañando a la persona para que también comience a entender cómo hacerse cargo de sí misma, porque la idea no es que estén siempre dependiendo de un terapeuta para estar bien, sino que comiencen a aprender a tener sus propias herramientas para poder ir adelante con sus síntomas, poder sacarlos. ujú, Y la otra terapia con la que trabajo es con una máquina que trabaja con un computador y un software que hace un escaneo completo del cuerpo a distancia con ciertos datos que yo ingreso de la persona y me ujú, indica qué es lo que tienen desequilibrio y ujú, desde ahí lo podemos trabajar desde la mirada mental, emocional, física y espiritual. ujú, Y eh, lo que nos permite llegar con las frecuencias eléctricas que envía el equipo a darle como una nueva enseñanza a nuestras células para que recuerden lo que tenían que hacer, porque ujú, con el nivel de estrés que estamos pasando, nuestras células van perdiendo su capacidad de hacer lo que tienen que hacer. Es como que se les olvida, para explicarlo de manera simple, y ujú. nosotros empezamos a reactivar desde el equipo con las frecuencias eléctricas que emite, enviamos tratamientos para ir corrigiendo esas cosas. Y estos tratamientos son frecuencias, por ejemplo, de flores de Bach, fueron medidas en frecuencia para entregarle cierta cantidad de flores de Bach en frecuencias y de esa manera trabaja el equipo. Y me pueden contactar en mi página web www.terapiasanadoras11.com y mi teléfono es 569-4474-9406. Estamos en Chile. Pues suena muy interesante lo que usas, lo que haces y por supuesto invitamos a la gente que le guste, que te contacte, ¿vale, Lorena? Ujú. Pues vamos a, bueno, íbamos a ir a preguntas, pero hay un punto que creo que es interesante que tomemos respecto a juzgar, porque estamos hablando del juicio hacia afuera, pero nos olvidamos del juicio hacia adentro, Eva. O sea, uff, qué doloroso, qué desgastante, ¿no? Qué destructivo ese hábito de juzgarnos nosotros mismos. ¿Qué piensas de esto, Eva? Bueno, yo creo que lo acabas de decir bastante claro tú. En este autodestructivo, ¿no? Es que es así, porque realmente cuando entramos en estas dinámicas donde, ¿no?, nos culpabilizamos de lo que pasa, ¿no? Entramos en dinámicas de, bueno, de perfeccionismo quizás a veces en ciertos aspectos, ¿no? Donde en lugar de ver posibilidades vemos errores, en lugar de ver aprendizajes pues vemos fracasos, pues
Pues claro, evidentemente esto nos lleva a una espiral de conectar con un autojuicio que nos puede limitar muchísimo, ¿no? Y que nos puede llevar a lugares, pues bueno, esto de mucho miedo, de no atrevernos a avanzar, de no vivir la vida, que, ¿no? Que a veces llamamos nosotros pues esos bloqueos, ¿no? Que pues bueno, yo creo que poderlos liberar es la clave principal, pero ¿no? El primer paso, como siempre, es darte cuenta de cómo lo estás haciendo contigo mismo. Pero no deja, desde mi punto de vista, ¿no? De venir del mismo lugar, que son todas esas creencias de cómo, de esta autoimagen, ¿no? De cómo debería ser yo, de cómo creo que deberían ser las cosas que yo hago, los resultados, ¿no? Ese control, esas expectativas, todo esto, ¿no? Al final, el punto de partida para mí siempre son esas creencias, esos patrones que Ujú. nos condicionan a la hora de cómo funcionamos, ¿no? Y, Sí, y también el permitirnos aceptarnos como somos y el permitirnos ver esos grandes aprendizajes que nos trae la vida, yo creo que libera mucho de cómo vivimos esos autojuicios, ¿no? Y hasta automachaques, diría yo, a veces. tal cual, ¿no? Uf, aceptarnos como somos, ver el aprendizaje, muchas cosas estamos pidiendo, muchas cosas estamos pidiendo, pero es que es la realidad, ¿no? Analia, ¿tú qué piensas de esto de juzgarnos? Que curiosamente hay veces, a mí me ha pasado muchas veces, que es más fácil no juzgar o juzgar ligeramente a los demás, pero cuando es con nosotros nos damos caña, pero nos damos caña. Justamente, mira, iba a empezar con esa frase. Somos nuestro peor enemigo. Sí. Hay veces que decimos, esta persona me gusta, no me gusta, me hace bien, no me hace bien. Pero cuando empezamos a mirar de verdad hacia adentro, muchas veces guardamos y escondemos lo peor de nosotros mismos hacia nosotros, ¿no? Mm, Y ahí también hay un componente que lo complica, que es justamente esta observación, esta de la parte de ignorancia también, o incluso esa intolerancia que estamos manifestando. En coaching siempre decimos, como hacemos una cosa, la hacemos todas. Es decir, esto no es algo que valga para los otros y para mí no. Aunque yo me lo quiera creer, aunque yo tenga una vara de medir diferente para mí, en realidad, nunca, si no pongo conciencia, si no pongo atención, si no estoy en esa parte, como decía Lorena, de escucharme, en definitiva voy a ser mm, implacable, porque encima, si nosotros no entrenamos a nuestra mente, siempre cuando trabajo en la meditación con el grupo les recuerdo, ¿no? Que es imposible pedirle a la mente que pare, ujú, imposible, porque está diseñada para pensar, o sea, no podemos pedirle algo que vaya en contra de su naturaleza. ujú. Entonces, es imposible no pensar, sí podemos entrenarla para hacer foco en lo que querramos. Eso sí, foco en lo que realmente sea potenciador, no que me limite, sino que me empuje, ¿no? Hacia lo que de verdad quiero. Sin embargo, cuando está el juicio instalado, porque además es un hábito, como bien dijiste al principio, cuando está ese hábito instalado, no solamente es algo que estamos haciendo constantemente hacia afuera, sino desde una parte muy inconsciente, que yo quizás no estoy accediendo a esa información ni me estoy dando cuenta, ese pensamiento o ese ronroneo, ese bucle en el que entro cuando algo no me gustó de alguien, también lo estoy aplicando en mí. Cuando estoy haciendo esto hacia afuera, ten Sí, la certeza de que eso está pasando dentro. Y claro, sí. esto merma muchísimo. Ahí estamos. Y aquí es tan importante el punto porque cuando juzgamos hacia afuera, cuando juzgamos de forma exterior, no nos afecta tanto como cuando ya no, el juicio es para con nosotros mismos. Porque Somos yo me puedo pasar la implacables. vida chismeando respecto a los demás y no pasa nada. Pero claro, Lorena, cuando empiezo con esos juicios tan duros que me afectan de tantas maneras, ahí cuidado, ¿no? Sí, porque tampoco nosotros hemos aprendido a tener compasión hacia nosotros. Siempre nos han llevado a preocuparnos de los demás, del resto, porque es malo preocuparse de uno porque soy egoísta. Si yo me preocupo de estar bien yo, soy egoísta porque no estoy pensando en darle la felicidad al resto, en preocuparme del resto.
Entonces, hemos aprendido desde chiquitito a que no tenemos que tener compasión con nosotros y nos damos duro con todo cuando tenemos una situación. Pero si nos abrimos a entender, como tú has dicho durante todo este programa, es el proceso que estamos viviendo nosotros mismos también, y desde ahí aprender a querernos y respetarnos y decir, bueno, si yo estoy haciendo esto, es porque mi guata y mi corazón así dijeron que tenía que ser, y voy a respetarlo porque me amo, porque tengo compasión conmigo. Y de ahí es de donde podemos ir avanzando. Pero si me sigo criticando y sigo en el auto-odio, la autolesión, que nosotros llamamos ahí con esas emociones que nos dañan tanto, claramente no vamos a lograr salir de los bucles. Es como ir aceptando lo que estoy haciendo siempre va a estar bien porque soy yo quien lo está haciendo. Y desde ahí viene mi compasión hacia mí misma, digamos. Claro, es que si yo entiendo que los demás están haciendo su mejor esfuerzo y hacen lo mejor que Claro, pueden, pero no entiendo que yo estoy en lo mismo, claro. me estoy perdiendo de algo, ¿no? O sea, Mm, aquí hay que entender que todos estamos haciendo lo mismo y que todos entonces, estamos en el camino que tenemos que estar, con lo exacto. cual no hay margen de juicio. Es lo que No tiene hay que ser, error. ¿no? Es lo que tiene que ser. Bueno, pues se nos acaba el programa. Lorena, que acabo, muchas gracias por estar y haber hecho Gracias por ese la madrugón invitación. para estar con nosotros hoy. Sí. Eva Masó, muchas gracias también por ser parte Gracias. del programa. Y Analía Marful, un placer que hayas compartido el programa de hoy también. Muchas gracias. Un Y como gusto. siempre, los que nos estéis escuchando, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.